Hey compadritos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal favorito de Osnar Online. Les traigo un nuevo video tutorial respecto a los artifacts. Este nuevo sistema de crafteo que se ha añadido a nuestro inventario como una especie de joyería. Porque pues sí, efectivamente vamos a tener que craftear algunas joyitas para pues obviamente mejorar nuestros stats tanto de PvM como de PvP. La verdad que es algo muy interesante este nuevo sistema de creación de ítems llamado Spider Artifacts, que próximamente en la 19 parte 2 episodio 3 también tendremos un upgrade. Pero sin embargo vamos hablando primero de lo básico de cómo poder conseguir y poder crear nuestros primeros artifacts, cómo conseguirlo, craftearlo y todos los demás, algunos detallitos que voy a estar comentándolos dentro del video. Así que sin más preámbulos, comienza intro. Bueno, ahora sí, continuando con el video, lo primero que te tengo que comentar es que para poder crear nuestros primeros artifacts será necesario e indispensable farmear estos ítems llamados Spider Artifact Fragments, que sería pues un fragmento de piedrita, algo así chancadito, y que esto lo tenemos que completar con los Jewel of Creation, pues, ¿no? Así que estos dos ítems serán necesarios para poder crear nuestro primer artifact, que por acá tengo uno que es de tipo 3, que pues obviamente para poder usarlo necesitas mínimo estar en nivel 800. En este caso tengo un Spider Artifact tipo 3 que ya está más 15, que sería lo máximo que se puede subir. ¿Y cómo puedes subir este ítem? Te preguntarás, usando la piedrita, pues no, Artifact Enchantress Stone. Estos dos piedritas que estás viendo ahí en mi inventario solamente lo vas a poder conseguir en el evento de Barca o de Gaion Event, como quieras decirlo. Usualmente en temporadas antiguas el evento Gaion era uno de los eventos más gozu. La verdad a mí me gustaba muchísimo porque podíamos farmear ítem ancient de la manera más free posible, pues, ¿no? Tranquilo, sin necesidad de ir a buscar los bosses. Pero sin embargo, a partir de la Season 16 parte 2 deshabilitaron el evento de Barca, y es así que en la Season 18 vuelve, pero con un nuevo sistema, pues, ¿no? Y obviamente agregando los artifacts. Y es así que ahora, para poder entrar a este tipo de eventos, obviamente seguimos usando la cartita del Barca Enchantress Ticket, como siempre lo ha sido, pero acá hay un detalle. Lamentablemente, para poder entrar a este tipo de evento mínimo debes estar en nivel 1000, y eso la verdad obviamente que para niveles bajos, o bueno, al menos nivel 800, no nos permite farmear este tipo de piedritas, pues, ¿no? Y también obviamente cambiaron muchísimo el tema del dropeo de los eventos del Gaion, pues, ¿no? Usualmente los domingos es donde vas a pelear con el boss principal, pero eso ya no importa. La verdad que, pues bueno, no ha sido tanto de mi agrado este tipo de cambio para agregar los artifacts, pero en fin, Websen es su juego y puede hacer lo que quiera, pues, ¿no? No me quiero desplayar mucho en este tipo de detalles, pero es bueno comentarlo de vez en cuando, pues, ¿no? Para que estén al tanto de qué tanto ha cambiado el juego. Continuando con la creación de estos artifacts, lo que sí te recomiendo es que farmes muchísimo, pero muchísimo Jewel of Creation, porque la verdad, para poder crear mínimo un solo, vamos a dividirlo aquí, un solo artifact te está pidiendo 50 unidades de Jewel of Creation, pues, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un artifact que, ojo, en el Barca, en el evento Barca Gaion, te puede salir tanto Spider Artifact Fragments como también te puede salir solo un Artifact Enchantress Stone. La verdad que el drop en esos eventos son muy mínimos y pues bueno, va a ser muy pero muy tedioso estar farmeando este tipo de cositas, pues, ¿no? Así que vamos al Chaos Machine en la segunda opción, como si fuera a crear un ítem normal. Vamos a poner este artifact, y si te das cuenta nos está pidiendo ya 50 piedritas para poder crear nuestro Spider Artifact Combination, pues, ¿no? Pero recuerda que los artifacts hay de tipo 1 hasta el tipo 7. Ya te voy a estar mostrando. Vamos a crearnos uno. Si te das cuenta, vamos a tener solamente un 80% de probabilidad de éxito, como también 10 millones de Zen. Así que consumo de Zen también es considerable. Dicho estas cositas, le damos combinar, le damos OK, y vamos a tener nuestro primer artifact del tipo 1. La verdad muy bajito, pero al menos nos aumenta la defensa, el rate de defensa, pues, ¿no? Está el tipo 1, más 9, bueno, está basiquito la verdad.
pero al menos ya tenemos nuestro primer artifact. Imagínate farmear todos estos de aquí, necesitaríamos cantidades industriales alrededor de 1500 Jewel of Corruption para poder hacer una tanda de 30 de estos, pues no es un aproximado por ahí, muchachos. Ahora sí, ya tenemos nuestro primer artifact, simplemente vamos a abrir nuestra cajuelita aquí, nuestro box de artifacts. Acá ya tengo uno tipo 1 que también incrementa la defensa más 5, lo puedes retirar y puedes poner el otro que te acabas de crear. Y así hay del tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 6, 6, sí, hasta el 7 nada más, tipo 1 hasta el 7 podemos estar llenando todo este cuadrito, pues, ¿no? Así que es juego de estar ahí viendo cuál te conviene, stats dependiendo de del personaje que estés manejando, pues no vas a meterle fuerza a un personaje mágico y viceversa, ¿no? Entonces hay que tener un poco de criterio al momento de estar soqueando nuestra cajita Spider Artifact, pues, ¿no? Bueno, si te das cuenta, vamos a retirar esto, vamos a poner esto de defensa. Ahora nos toca subir, pues, ¿no? Un artifact para más o menos se den cuenta de cómo es esto, ¿no? Vamos aquí y vamos a la primera opción, Enchantress Equipments. Y vamos a la primera que dice Enchantress Equipments, pues, ¿no? Obviamente. Y como subiendo un ítem normal, vamos a poner ahora sí nuestro artifact. Pero PPP, ¿dónde está nuestro artifact? Acá está nuestro artifact. Y si te das cuenta, solamente nos va a pedir los artifacts Enchantress Stone. No te preocupes aquí, el ítem no se te va a quemar, hasta incluso lo puedes subir hasta más 15, vamos a darle aquí, vamos a darle uno más, ya está, si te das cuenta, tipo 1 más 1, vamos subiéndole hasta más, vamos a tratar de subir todo lo posible hasta el máximo que sería más 15, pues, ¿no? Si te das cuenta, gradualmente también va subiendo el consumo de estas Artifact Enchantress Stone. Si te das cuenta, ahora está en más 6 y para subirlo a más 7 me está pidiendo 13 de estas piedras. Usualmente la gente se queda hasta con más 7. ¿Por qué dices, oye, Osnar, por qué suben hasta más 7 o hasta más 9? Porque al parecer en la 19 parte 2 episodio 3, y ya es obviamente confirmadísimo, que pues también vamos a tener un tipo de Artifact Mastery of Guard, o sea, una mejora de estas piedritas. Pero esto se va a habilitar todavía en la 19 parte 2 episodio 3. Que no te preocupes, que también voy a estar haciendo otro videito de cómo upgradear a Mastery estas piedritas, pues, ¿no? Vamos a subirla todo lo que se pueda. Y te das cuenta, hasta siquiera hasta más 9 ya me está pidiendo 17, hasta más 10, 19, hasta más 11, 21, hasta más 12, 23, hasta más 13, 25. Y pues obviamente hasta el 14 me pide 27, pero ya se me falló. Y lo bueno es que no se me ha quemado, pero sí se me ha quedado hasta más 13, pues, ¿no? Entonces me acaba de quedar hasta más 13. Lo bueno que en los artifacts no se te quema la joyita, pero pues pues, ¿no? Se te queda así nomás. Si te das cuenta, esta se me quedó hasta más 12, perdón. Y pues obviamente la defensa de los stats va a aumentar significativamente. Pues no, ya aquí esta piedra ya no me conviene y lo voy a poner aquí. Esta de más 3 está con AG y esta está, bueno, no me conviene el de maná porque soy un Magic Gladiator de fuerza, pues, ¿no? Y listo, acabamos de poner nuestro artifact y obviamente esto se va a sumar a nuestros stats. Aquí ya lo puedes ver, ahí se va aumentando nuestros stats, pues, ¿no? Sería cuestión de que tú evalúes si te conviene o no. Obviamente tienes que buscar tu estrategia de crafteo ahí, pues, ¿no? De qué ítem te conviene usar y qué no de tipo artifact, pues, ¿no? Recuerda que es del tipo 1 hasta el tipo 7. Por ahora solamente he conseguido tipo 1, 2 y 3. Me falta conseguir un 4, un 5, un 6 y un 7, que sería lo ideal, pues, ¿no? Recuerda que también hay ciertos eventos por tiempo limitado donde puedes comprar piedritas de artifacts. Esto usualmente lo hacen en website, y aquí en mi servidor de Hostile también tenemos por tiempo limitado la venta de box, Artifacts Box, pues, ¿no? Así que puedes aprovechar tanto en website como también aquí en mi servidor en comprar ese tipo de piedritas de artifacts. Recuerda que es por tiempo limitado, este tipo de eventos puede ir rotando y ya no hay necesidad de estar crafteando y farmeando estas cositas, pues, ¿no? Ya sería Jewel of Cash o Jewel of Paper, como quieras decirlo, mi compa. Bueno, compas, esto sería todo. Espero que te haya servido este video. Recuerden que está pendiente todavía el video. Tengo pendiente el video sobre la rama quinta, hablando sobre las ability cards, que me falta farmear más joyitas. Esto lo haré un video mucho más completo, así que me está tomando algo de tiempo farmear todo lo que me pide para estar subiendo mis cartitas, pues, ¿no? Y bueno, espero que te haya gustado el video. Suscríbete para ver más videos así, videos tutoriales, curiosidades, anécdotas sobre Mu Online. Y si quieres saber sobre mi servidor, ahí te estoy dejando el link de mi server muhostile.online. Por mi parte esto ha sido todo, espero que te haya gustado el video. Nos vemos hasta otro próximo video.